En el mundo existen historias que desafían toda lógica, relatos que nos obligan a cuestionar nuestra comprensión de la realidad. Algunos de estos casos pueden explicarse con el tiempo, con nuevas investigaciones o con la ciencia. Pero hay otros que, sin importar cuántos años pasen, siguen sin una respuesta clara. Uno de los más inquietantes es el caso de James Leininger, un niño nacido en 1998 en Luisiana, Estados Unidos, quien desde temprana edad comenzó a manifestar recuerdos que parecían pertenecer a otra vida. No eran simples sueños, ni fantasías de un niño con una gran imaginación. Eran detalles específicos, nombres, fechas y hechos históricos que, al ser investigados, resultaron ser reales. A los 2 años, James comenzó a despertar en las noches gritando en un estado de pánico absoluto. Sus palabras eran siempre las mismas. Avión en llamas. Pequeño hombre no puede salir. Sus padres, Andrea y Bruce Leininger, intentaban calmarlo, pero el niño seguía atormentado por aquellas visiones que parecían sacadas de una pesadilla recurrente. No le daban demasiada importancia hasta que comenzaron a notar algo más inquietante. Durante el día, James hablaba de aviones de combate con una precisión imposible para un niño de su edad. Sabía detalles técnicos, mencionaba partes específicas de los aviones e incluso hacía dibujos de aeronaves en batalla. Pero lo que más desconcertó a sus padres fue cuando comenzó a mencionar nombres y lugares con absoluta seguridad. Decía que había volado desde un portaaviones llamado Natoma, que su avión había sido derribado por los japoneses en una batalla en el Pacífico y que su mejor amigo era un hombre llamado Jack Larsen. Su padre, Bruce, un hombre escéptico y sin creencias en la reencarnación, decidió investigar. Al principio lo hizo para demostrar que todo era producto de la imaginación de su hijo, pero lo que descubrió cambió su perspectiva para siempre. El USS Natoma Bay no era un nombre inventado por un niño. Se trataba de un portaaviones real que participó en la Segunda Guerra Mundial. Y lo más perturbador, un hombre llamado Jack Larsen efectivamente había servido en ese barco. La pieza final del rompecabezas llegó cuando Bruce encontró registros de un piloto llamado James Houston Jr., quien murió en combate exactamente como lo describía su hijo. Houston pilotaba un Corsair, el mismo avión que James mencionaba constantemente, y murió cuando su avión fue alcanzado por fuego japonés y cayó al mar en llamas cerca de Iwo Jima en 1945. El escepticismo inicial de la familia se transformó en asombro. James no solo hablaba de su supuesta vida pasada con certeza, sino que conocía detalles que solo un veterano de guerra podría recordar. Su caso atrajo la atención de varios investigadores, entre ellos el doctor Jim Tucker, psiquiatra de la Universidad de Virginia, quien estudia casos de niños que aseguran recordar vidas pasadas. Tras analizarlo a profundidad, Tucker encontró que James proporcionaba información verificada sobre la vida y muerte de James Houston Jr., detalles que ningún niño de su edad podría haber sabido de otra manera. Para terminar de completar el rompecabezas, Bruce Leininger localizó en febrero de 2003 a Ann Houston Barron, hermana del fallecido James Houston Jr., Vivía en la localidad de Los Gatos, California, y tras varias conversaciones telefónicas, accedió a enviarle a la familia Leininger algunas fotografías de su hermano durante su servicio militar. En una de ellas, James Houston aparecía de pie frente a un avión de combate Corsair, el mismo modelo que James Leininger había mencionado en repetidas ocasiones. Fue solo en ese momento cuando Bruce Leininger tomó la decisión de contarle la historia completa. Le habló sobre las pesadillas de su hijo, sobre los recuerdos que parecía tener de una vida que no era la suya, sobre los nombres y lugares que había mencionado con absoluta seguridad. Ann Houston Barron quedó profundamente impactada.
Unos días después envió una carta a la familia Leininger junto con algunos efectos personales de su hermano. En la carta escribió una declaración que aún hoy resuena como una de las pruebas más inquietantes de esta historia. Este niño no podía saber tantas cosas sobre Jimmy, simplemente no podría. Por lo que creo que, de alguna manera, este pequeño niño es parte de mi hermano. Todo sucedió hace muchos años y desconozco cómo opera este fenómeno, pero debe haber alguna razón para que haya sucedido así. A medida que James crecía, sus recuerdos comenzaron a desvanecerse. Las pesadillas fueron menos frecuentes y con el tiempo dejó de hablar sobre aviones o sobre su supuesta vida pasada. Sin embargo, había algo que la familia sentía que aún estaba sin resolver. Decidieron realizar un acto simbólico en honor a James Houston Jr., y en el año 2006 viajaron hasta el Océano Pacífico, al lugar donde el piloto había perdido la vida. Desde una embarcación lanzaron una corona de flores al mar. El momento fue solemne. James, con apenas 8 años, observó las flores flotando sobre las olas y rompió en llanto. Era un llanto de despedida, como si finalmente estuviera cerrando un ciclo que no le pertenecía en esta vida. Desde ese día, las pesadillas cesaron por completo y nunca más volvió a mencionar a Jack Larsen ni al USS Natoma Bay. El caso de James Leininger ha sido documentado en estudios científicos, libros y programas de televisión. Es uno de los relatos más impactantes dentro de los estudios sobre la reencarnación, y hasta el día de hoy sigue sin una explicación clara. ¿Es posible que la conciencia trascienda la muerte? ¿Podría la memoria de una vida anterior trasladarse a un nuevo cuerpo? O quizás hay algo que aún no comprendemos, algo que desafía nuestra percepción del tiempo y la realidad.